Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a participar en esta jornada, en este foro tan interesante, tanto a la Diputación Provincial de Castellón como al Club de Innovación, a Partenalia y a la FEMP, y sobre todo felicitarles por la idoneidad de la medida. Me parece que en un momento como el actual, en el que estamos viviendo transformación absoluta de la Administración pública y en especial en el que la Administración local necesita herramientas y dotarse de recursos para asumir los numerosos retos que el BOE y la realidad le plantean cada día, poner en valor el papel de los gobiernos locales intermedios y en concreto las que son mayoría dentro de nuestro territorio, como son las diputaciones provinciales, me parece más que oportuno. Y, por supuesto, en relación con el tema de la mesa, pues, ¿qué voy a decir? Está de máxima actualidad. Se dice mucho que está de moda. Es una moda, pero está de moda. No es una moda. Realmente la transparencia ha venido para quedarse y ahí está. Cuando pase el 10 de diciembre, a lo mejor el foco mediático desaparece un poco sobre toda esta actualidad. Pero, desde luego, ahí vendrá. La idea es crear cultura de transparencia, de verdad. No se trata de llegar al 10 de diciembre como si llegáramos a una meta, ¿no? Se ha aprobado una ley, entra en vigor y ya está. El 11 de diciembre nos olvidamos del portal de transparencia, de la información y esto desaparece, ¿no? Es al revés. Lo que tenemos es que construir un edificio sólido de transparencia para que a partir del 10 de diciembre comience de verdad esa cultura de transparencia que yo siempre digo que tiene que insertarse en el ADN de las administraciones públicas y las administraciones locales, por supuesto, también. Para abordar este tema, además, nos acompañan hoy ponentes de máximo nivel. Esta mañana decía Miguel que tenía una gran mesa, pues yo digo lo mismo. Estoy muy orgullosa de la mesa y de los ponentes que nos han tocado, que además nos van a contar unas excelentes iniciativas y actuaciones que se están desarrollando y además que combina a la perfección el equilibrio, porque tenemos administración autonómica, aunque sea uniprovincial, administración provincial desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista político y, por supuesto, uno de los mejores y más reconocidos expertos en el sector. En estos momentos, como decía, las entidades locales se encuentran en muchos retos, ¿no? La transparencia parece ser que es el más inminente, pero está muy relacionado también con la administración electrónica. Esta mañana veíamos también la próxima entrada en vigor de las nuevas normas de procedimiento administrativo que van a determinar la implantación definitiva de la administración electrónica. Y la transparencia es algo que se ejerce online. Si no tenemos administración electrónica no vamos a poder tener transparencia y precisamente en esos retos son precisamente en los que se van a ver la importancia de los gobiernos locales intermedios. ¿Y por qué? Porque nos encontramos en un Estado con un mapa local terriblemente fragmentado y con una gran heterogeneidad. Nos encontramos con que de los 8.117 municipios que conforman nuestro Estado, tan solo 147 superan 50.000 habitantes, en tanto que 4.896 tienen menos de 1.000 habitantes. El 60% de los municipios. Ante ello, evidentemente, las diputaciones provinciales, los gobiernos locales intermedios, tienen que tomar el testigo y asumir el reto con ellos, en especial con los de menos de 20.000 habitantes. Tras la reforma local, que digamos que de un modo normativo, dejó un poco zanjado el debate sobre la continuidad o no continuidad de las diputaciones provinciales, se abre una oportunidad, una gran ventana de oportunidad para las diputaciones provinciales y para los gobiernos locales intermedios para que puedan asumir estos nuevos retos y los presten además con un título legitimador específico, como es la competencia en materia de administración electrónica para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Ya no hay excusas. Hay muchas diputaciones y todas tienen las mismas competencias, pero no todas están asumiendo el reto con la misma intensidad, ni todas están dando la misma respuesta a las entidades locales de su territorio provincial. Y por eso es muy necesario, más que nunca, que las diputaciones asuman el rol, un rol que tenían desde siempre, porque desde siempre, y ejemplos estamos viendo a lo largo de esta mañana, de esta tarde y también a lo largo de mañana, y desde siempre han tenido el rol de la asistencia y la cooperación técnica a los municipios, aquellos municipios que tienen menos capacidad, menos recursos materiales, personales, y en este sentido la transparencia tiene muchos ejes. La transparencia es una necesidad poliédrica. Es necesario el portal de transparencia, pero es necesario capacitar en materia de acceso a la información, es necesario capacitar en materia de buen gobierno y para ello tenemos que preguntarnos hoy qué pueden hacer los gobiernos locales intermedios ante los retos de la transparencia para los municipios, pero también para sí mismas, porque tienen esa doble faz, por una parte como entidades locales afectadas por la ley de transparencia, pero también como medio transversal para ofrecer una solución a las entidades locales de su término municipal. Como siempre que se aproxima un proceso electoral, vuelve al debate público la desaparición de las diputaciones provinciales. Es un tema cíclico, ¿no? Y que lamentablemente suele entrar en campaña. Pues precisamente por ello es el momento de responder a estos retos por parte de ellas. ¿Qué papel pueden desarrollar? ¿A qué tipo de municipios se pueden dirigir? ¿Qué iniciativas pueden tener? ¿Cómo convencer? ¿Qué pueden hacer aquellos municipios que no obtienen respuesta de sus diputaciones
para obtenerla, para que esas diputaciones le presten ese apoyo, para desarrollar un portal de transparencia, para poder cumplir la normativa, porque no nos olvidemos, hablamos de cultura de transparencia, que es lo deseable, que se inserte en el ADN de la Administración, pero hablamos también de una obligación legal y, por lo tanto, de un incumplimiento para aquellas entidades locales que no lo hagan y que pueden hacer también, a su vez, las diputaciones provinciales que ven que los municipios no se suman a estos proyectos, que desarrollan proyectos para que las entidades locales de su término provincial puedan adherirse a un portal, puedan cumplir la ley, pero no lo hacen, y los datos y acciones concretas para lo mismo. Por eso os animo también para que una vez que finalice la ronda de intervenciones por parte de los componentes de la mesa, si tenéis alguna aportación, alguna pregunta, alguna crítica que hacer, porque la idea precisamente de una mesa de debate es enriquecer el debate y que salgan soluciones y que salgan precisamente buenas ideas sobre cómo enfocar este reto que, vuelvo a decir, no es el 10 de diciembre, no es en menos de un mes, es un reto de futuro para todas las administraciones públicas. Entonces, sin más dilación, paso yo a presentar a la primera ponente, que es Chabela de la Torre. Ella es doctora en Administración y Dirección de Empresas y profesora titular de Economía Financiera de la Universidad de Salamanca. En la actualidad es vicepresidenta segunda de la Diputación de Salamanca, diputada delegada del área de Economía y Hacienda y vicepresidente de RECSA, del Organismo Provincial de Recaudación, que esta misma mañana ha estado exponiendo ya las buenas prácticas que desarrollan también, y del OADER, Organismo Provincial de Empleo y Desarrollo Rural. Hoy nos acompaña aquí para presentar Transparencia Salamanca, que es un proyecto que se pone en marcha, que arranca en el 2011 desde RECSA, para dotar de portales de transparencia a los municipios de la provincia y que en la actualidad cuenta ya con 175 entidades. Se reivindica de este modo el papel que la normativa y el escenario que la heterogeneidad de la que estábamos hablando en materia del mapa local asigna a las diputaciones y, por lo tanto, nos brinda una oportunidad extraordinaria de difundir, porque hace falta difundir experiencias tan exitosas y que están teniendo una recepción tan buena. Cuando quieras. Muchas gracias, Conchi. Buenas tardes. Ahora comienzo con los agradecimientos, muy especialmente a la organización y al INAP por contar con RECSA para participar en este primer foro de innovación en los gobiernos locales intermedios. Para nosotros siempre es un placer poder compartir aquello que hacemos, fundamentalmente aquello que hacemos bien, pero también, como no, pues estar abiertos a sugerencias y a cualquier tipo de comentario acerca de aquello que no hacemos tan bien. Esperemos que hoy lo que os contamos os guste y recibamos también sugerencias por vuestra parte. Saludo a mis compañeros de mesa, Conchi, Borja, Alberto. Para mí pues, es un placer compartir esta mesa con vosotros y bueno, pues escucharos después todo aquello que tenéis que contarnos. A mí la organización me ha pedido que hable de algo muy concreto, que es la transparencia en municipios que quieren ser transparentes, pero que lo tienen muy difícil, si no imposible serlo. Estamos hablando de municipios de muy pequeño tamaño que tienen muchas limitaciones que van implícitas y van acompañando a ese pequeñísimo tamaño. Y bueno, pues desde RECSA hemos hecho una labor importante de la que estamos muy satisfechos y orgullosos y es lo que venimos a compartir hoy con todos ustedes. La provincia de Salamanca tiene 362 municipios, es una provincia compleja. Solo 25 de esos municipios tienen más de 1.000 habitantes, alrededor de 35 están entre los 500 y los 1.000. Si echamos cuentas, pues todos llegamos a la misma conclusión. Alrededor de 300 municipios en la provincia de Salamanca tienen menos de 500 habitantes. Yo les pido que dediquen un par de segundos a imaginar los retos y las dificultades a las que nos enfrentamos todos y cada uno de los días para gestionar los problemas que surgen en una provincia como Salamanca y que sumemos a esos retos y a esas dificultades diarias la transparencia. Yo creo que casi da vértigo pensar en estas cuestiones, pero para nosotros lo importante en la Diputación y en el organismo es pensar que en esos pequeños municipios de la provincia de Salamanca, esos pequeñísimos municipios de nuestra provincia, también de otras provincias de Castilla y León y de otros puntos de España que comparten con nosotros pues, esa dispersión de territorio. Lo importante es que esos ciento y pocos, esos 200 habitantes de nuestros municipios son ciudadanos de primera categoría. Tienen las mismas obligaciones,
pero también tiene los mismos derechos que los ciudadanos de las grandes ciudades y de las zonas urbanas. Y eso es lo que a nosotros nos mueve, ese es nuestro leitmotiv. La transparencia está en nuestro ADN como organización, está en nuestros valores, está en nuestra misión. Por eso yo voy a partir en mi exposición de ese ADN, el ADN de Retsa, y luego voy a intentar transmitirles las dificultades, los problemas que supone la práctica de la transparencia en nuestra provincia. Bueno, asumo que todos lo sabemos. Esta mañana ha habido una ponencia también relacionada con nuestro organismo. Retsa se dedica a una tarea muy ingrata, es la recaudación. Nosotros cobramos impuestos, alguien tiene que hacerlo. Nosotros al menos intentamos hacerlo lo mejor que podemos. La segunda parte de nuestra misión es más gratificante, y es que con esos impuestos que Retsa recauda, pues nuestros municipios le dan un retorno al ciudadano, y es prestar servicios públicos de calidad. Yo voy a hacer una pequeña reflexión sobre esta misión que tenemos en el organismo, que tiene dos partes. La primera, como decía, recaudamos tributos por parte y cuenta de nuestros ayuntamientos, es decir, recibimos los fondos que nos delegan los municipios de la provincia de Salamanca. Por tanto, la relación que existe, que ha existido siempre y que tiene que existir necesariamente entre el organismo y nuestros ayuntamientos es una relación de confianza, de máxima confianza. Por eso uno de los valores de Retsa es la transparencia, la rendición de cuentas, tanto a ayuntamientos como a los ciudadanos. Para ello, pues contamos con una serie de activos que ofrecemos tanto a los ayuntamientos como a los ciudadanos. Contamos con una carpeta de ayuntamientos en los que todos los ayuntamientos de la provincia de Salamanca pueden consultar en línea la gestión de sus tributos. Publicamos todos los años una memoria exhaustiva de gestión anual en la que damos explicación y cuentas absolutamente de toda nuestra actividad, y desde hace 4 años contamos con nuestro propio portal de transparencia y publicamos nuestro índice de transparencia de las diputaciones adaptado al índice de transparencia internacional. Con cobrar impuestos no basta, evidentemente. Como decía, nuestra misión tiene una segunda parte, y es que esos tributos que recaudamos sirvan para prestar servicios de calidad a los ciudadanos de la Salamanca, sobre todo de la Salamanca rural. Esto exige dos condiciones. Por un lado, la modernización de nuestros ayuntamientos, y en este sentido nuestro organismo Retsa ya ha estado contribuyendo a lo largo de los años a esa modernización de los pequeños ayuntamientos de la provincia de Salamanca. Hemos contribuido al desarrollo de sus portales web y otros proyectos como la Policía en Red, las plataformas de administración electrónica, sistemas de gestión geográfica, la automatización de lectura de los contadores de agua, entre otros ejemplos. Y, por otro lado, y esto es algo para nosotros muy importante en el organismo, es que los ciudadanos merecen saber en qué se gastan los ayuntamientos el dinero que pagan como impuestos. Es algo para nosotros básico, y eso solo se puede conseguir con una relación muy estrecha, una colaboración estrechísima con nuestros ayuntamientos y con la transparencia de nuestros ayuntamientos. Necesitamos que sean transparentes para que el ciudadano sepa en qué se gasta en sus ayuntamientos el dinero que Retsa recauda. A mí me gusta ver siempre esto como un tripartito. Está el ciudadano, está el organismo de recaudación, están los ayuntamientos. El ciudadano paga sus impuestos, nosotros los recaudamos y el ayuntamiento retorna a los ciudadanos, a sus vecinos, esa contribución que han hecho a lo público en forma de servicios de calidad. Y esta relación a tres bandas solo puede sostenerse de una manera, y es con una confianza absoluta y la máxima transparencia. Introducir la filosofía de transparencia y de gobierno abierto y todo lo que esto implica en el devenir de nuestros ayuntamientos suponía un auténtico reto. Como decía antes, el pequeñísimo tamaño de los municipios de nuestra provincia lleva consigo una serie de dificultades, en muchos casos pues, insalvables. Pero ya en 2011, y lo comentaba antes Conchi, en 2011 Retsa hizo suyo ese reto de hacer de la provincia de Salamanca, de todos sus municipios, pues, ¿por qué no?, un líder en la transparencia de las administraciones locales en España. Y nos anticipamos 2 años a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. El comienzo de todo esto fue el proyecto Portales de Transparencia Municipal. Con este proyecto pusimos a disposición de nuestros municipios los servicios y las herramientas electrónicas que les permitían, independientemente de su tamaño, publicar, editar información municipal
que, como decía, pues de otra manera, si no hubiese sido con esta ayuda, hubiese sido algo, una misión totalmente imposible. Nuestro proyecto, que denominamos Transparencia Salamanca, es una plataforma que proporciona una visión global y un ranking de los portales de transparencia de cada una de las 168, a fecha de hoy, bueno, de ayer, 178 entidades. Son sobre todo ayuntamientos, pero también hay alguna mancomunidad. Ayuntamientos y mancomunidades que, como decía, quieren ser transparentes, no solamente porque se lo imponga la ley, sino porque está en su filosofía de futuro el ser transparentes, pero que no podían serlo sin nuestra ayuda. A esta información se accede de dos maneras. Hemos facilitado el acceso a través de dos plataformas, a través del dominio transparenciasalamanca.es. Aquí se recoge pues, toda la información sobre nuestro proyecto, sobre cada una de las entidades locales que forman parte del mismo. Aquí se puede, bueno, pues se puede jugar un poquito también con toda la información que ofrecemos, se pueden hacer rankings y esto genera también, ¿por qué no?, una competencia sana entre los municipios de la provincia, porque al ciudadano se le facilita una comparación de lo que se hace en su ayuntamiento y lo que se hace pues, en otros ayuntamientos de similares características, de tamaño y población. La otra forma de acceder a esta información municipal es a través del portal propio de cada municipio, donde puede consultarse junto con el resto de la información municipal. Como les decía antes, estos portales webs de los ayuntamientos se desarrollaron entre los años 2008 y 2010, también con la financiación de REDSA. En este caso contamos con una subvención de la Junta de Castilla y León, sin la cual pues, probablemente este proyecto tampoco hubiese sido posible. En ambos casos, lógicamente, la información es idéntica y se ha estructurado a través del índice de transparencia de ayuntamientos. Todos seguramente conocemos este índice, que atiende a los criterios de la Organización Transparencia Internacional. Nuestra primera tarea en este sentido fue adaptar esos 80 indicadores que forman parte del índice de transparencia de los grandes ayuntamientos. Lo que hemos hecho o lo que hicimos fue adecuar este índice a las características de los municipios de la provincia de Salamanca, que, como entenderemos todos, no tienen absolutamente nada que ver con un Madrid, un Barcelona, un Alicante. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar de entre esos 80 indicadores los que se adecuaban a las características de nuestros municipios: tamaño, simplicidad, funcionalidad, utilidad para el ciudadano sobre todo, y descartamos aquellos otros que o bien no se pueden aplicar a nuestros ayuntamientos o no tienen ningún tipo de información útil o de relevancia para nuestros vecinos, como situación y cortes de tráfico, Agenda Local 21, composición y funcionamiento de juntas municipales de distrito de barrios, datos básicos de organismos descentralizados. Es decir, hicimos una criba y al final el resultado fue 5 grandes bloques con un total de 46 indicadores en los que nosotros entendimos que recogíamos todo aquello que puede interesar a los vecinos de los municipios de la provincia de Salamanca. Posteriormente, y como consecuencia de la próxima e inminente entrada en vigor de la Ley de Transparencia, estos 46 indicadores se han elevado a 53. Ya hemos adaptado esos portales para que nuestros ayuntamientos puedan dar cumplimiento en toda su extensión a esas exigencias de publicidad activa a las que nos vamos a enfrentar todos a partir del día 10. Rápidamente detallo el cronograma que se ha seguido en el proyecto. En una primera fase, como les estaba comentando, adaptamos los contenidos del índice de transparencia de los ayuntamientos a las características de nuestros municipios. Eso tuvo lugar en el segundo semestre de 2011. En una segunda fase, a lo largo del año 2012, la fase más costosa desde el punto de vista económico y también personal, ha sido la puesta en marcha y el desarrollo de los portales de transparencia. Contamos, gracias a Dios, con una subvención de fondos europeos, un proyecto FEDER que nos subvencionó el 75% de la puesta en marcha de estos portales de transparencia. En la tercera fase, desde el ejercicio 2013 hasta la fecha, hemos llevado a cabo lo que hemos denominado la gestión del cambio. Aquí bueno, pues ha tenido lugar quizá el esfuerzo más importante de concienciación
tanto de corporaciones municipales como de funcionarios, para hacerles entender que la transparencia es algo, como bien decía Conchi, que viene a quedarse con nosotros y, por tanto, tenemos que asumirlo ya como parte de nuestra actividad, de nuestra vida política y también de la funcionarial. Se han realizado varias jornadas provinciales, hemos tenido numerosas reuniones, visitas a los ayuntamientos y se ha establecido, esto es muy importante, un soporte permanente para los que son encargados en cada ayuntamiento de ir introduciendo la información y refrescando la información en esos portales de transparencia. Y en una cuarta fase, paralela a esta última, la hemos llamado la fase de reconocimiento, para favorecer y reconocer las mejores prácticas de nuestros ayuntamientos en temas de transparencia. Hemos convocado anualmente un premio a la transparencia, hacemos una especie de, de concurso y hemos convocado ya la tercera edición de este concurso y entregaremos los premios a los mejores municipios, a los municipios con las mejores prácticas en materia de transparencia en nuestro foro anual que tiene lugar todos los años. La progresión del portal habla por sí sola. Empezamos con 30 portales, ninguno alcanzaba la puntuación máxima. En 2013 teníamos 113 portales, 6 con la puntuación máxima. En 2014, 120. 11 con la puntuación máxima y datos de ayer, que seguramente hoy ya se han incrementado, tenemos 178 portales, 12 prácticamente con la máxima puntuación. Este es nuestro proyecto, muy ilusionante, estamos muy orgullosos. Yo nada más termino con unas breves reflexiones que son un poco más genéricas de lo que es nuestro proyecto en sí. La transparencia nos preocupa y mucho. Nos preocupa a todos como ciudadanos, obviamente, y también nos preocupa especialmente a los que circunstancialmente ocupamos un cargo público. A mí cuando por primera vez me empezaron a hablar del tema de la transparencia, de las implicaciones que iba a tener para nosotros, para los políticos, a mí me vinieron a la cabeza unas palabras de Julio César, cuando dijo aquello de que la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino que tiene que parecerlo. Y realmente, aunque a veces en la opinión pública pueda parecer otra cosa, los políticos estábamos deseando que llegase la transparencia. Estamos deseando, los políticos honrados, que somos la inmensa mayoría de este país, estamos deseando que se nos ponga las facilidades necesarias para hacer ver al ciudadano y dejarle ver al ciudadano todo aquello que hacemos. Por tanto, bienvenida la transparencia, bienvenida, que venga para quedarse y a ese respecto decir que nos queda un camino muy largo por recorrer. Nosotros ya asumimos la transparencia y abanderamos la transparencia en la provincia de Salamanca cuando era una opción para la Administración. Todos estamos convencidos desde hace mucho tiempo que la transparencia y el derecho a conocer es un derecho legítimo del ciudadano, pero por aquel entonces, cuando nosotros abanderamos este camino, era una opción para la Administración. Ahora va a dejar de ser una opción, se convierte en una obligación y la Diputación de Salamanca va a seguir ahí, va a seguir al lado de los pequeños ayuntamientos, los pequeños y los medianos, de todos, pero fundamentalmente de los más pequeños, va a seguir a su lado colaborando, impulsando, poniendo a su disposición todos nuestros medios para conseguir este fin en sí mismo, que es la transparencia de la provincia de Salamanca, la transparencia de nuestros municipios, por supuesto, por y para los vecinos, esos vecinos de los municipios pequeños, pero que también son vecinos de primera categoría. El camino es muy largo por recorrer y, desde luego, solamente llegaremos a ese objetivo, que es contar con auténticos, verdaderos gobiernos transparentes y abiertos, contando con la colaboración de todos. No solamente es una cuestión de voluntad política. Hay colaboración de los ciudadanos, de los empleados públicos, en definitiva, todos y cada uno de nosotros vamos a tener algo que decir en este tema. Y, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Chabela, por tu magnífica intervención. Como muy bien has señalado, una de las claves precisamente de este proyecto es que ha arrancado antes de que existiese un marco normativo claro y obligacional para las entidades locales, pero para las administraciones públicas en general, lo cual lo dota de mayor valor respecto a esa visión de futuro que tuvo, además proyectándose a través de un portal de transparencia, ¿no?, que es esa herramienta que necesitan las entidades locales para poder cumplir con sus obligaciones de publicidad activa. Y enhorabuena también porque lo que es clave
es el impulso y el liderazgo político en el desarrollo de las políticas públicas en materia de transparencia. Como bien dices, son los ciudadanos, los empleados públicos, pero es necesario también que desde el ámbito político se haga una apuesta fuerte para destinar medios y destinar recursos a poder cumplir las obligaciones. Yo siempre digo que las inversiones no son solo puntos de luz y carreteras, ¿no? Las inversiones son también inversiones en medios electrónicos, en programas, en desarrollos de software, en este tipo de materias. Y desde luego felicitar a Regsa porque 178 de 362 nos tendrán que contar cuál es el secreto, cuál es la clave en virtud de la cual han conseguido que estos ayuntamientos se hayan adherido y hayan visto que esta es una buena solución, una buena política para llevarlo a cabo. Y vamos a continuar con las intervenciones y ahora nos va a hablar Borja Colón de Carvajal, que es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, máster en Liderazgo y Dirección Pública por la UIMP y por el INAP y funcionario de carrera del Estado, de la Generalitat Valenciana y de la Diputación de Castellón. Es decir, de las 3 administraciones territoriales. En Borja tenemos aquí el ejemplo de la organización territorial de nuestro Estado y con lo cual él tiene el conocimiento en profundidad de lo que son los 3 tipos de administraciones públicas. En la actualidad es jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón y es un gran innovador público de estos que hablábamos esta mañana y defensor además del papel de los gobiernos locales intermedios y las diputaciones y además con el ejemplo que da a través de las redes y a través de todo su trabajo y está liderando un destacado proceso de implantación en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Diputación de Castellón, cuyo portal de transparencia, al igual que el de Salamanca, os animo a ver y a curiosear porque desde luego es una buena oportunidad y es un buen referente. Sin más, le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí y le dejo paso a su intervención que tendrá gran valor. Me sonroja tu presentación. Buenas tardes a todos y muy brevemente os quería contar un poco cuál es el planteamiento de la Diputación de Castellón para abordar el reto de la transparencia. Nuestro planteamiento ha sido plasmarlo por escrito a través de un plan estratégico que verá probablemente a luz con el inicio del año, en enero aproximadamente, un plan que pretende dar solución no solo a la transparencia interna organizativa del ente matriz, sino también a los ayuntamientos, ¿no? A la hora de elaborar el plan, básicamente hemos querido, y eso lo digo a título personal, elevarnos un poco del contexto de este suflé de la transparencia para ver un poco cuáles iban a ser los retos a futuro, ¿no? 1, 2, 3, 4 años vista, porque la transparencia, bueno, ahora la fecha es el día 9 de diciembre, pero el día 10, el día 11, el día 1 de enero tendremos muchos más problemas. Desde ese punto de vista, los 3 retos a los que creo que nos vamos a poder enfrentar, o nos vamos a enfrentar seguro, van a ser 3. En primer lugar, la necesidad de implantar una administración electrónica integral. Las nuevas leyes, el nuevo paquete normativo, la nueva reforma del ENS, el ENI, que es la verdadera asignatura pendiente de las administraciones públicas, modelo de gestión de documento electrónico, archivo longevo, claves concertadas, bueno, ¿qué os voy a contar, verdad? Pero nuestro planteamiento es, y después de eso, cuando ya has conseguido un modelo de administración electrónica cohesionado, que aparentemente el camino a seguir o el modelo a alcanzar lo tenemos claro, me da la sensación a mí, a título personal, que nos hemos dejado por el camino la administración pensada en pequeño, es decir, los usuarios de la administración electrónica de dentro de la casa. Siempre acabamos pensando en la administración electrónica del ciudadano, que es un claro beneficiario, pero al final el potencial, la gestión, el día a día, la llevan los trabajadores de la organización. Y en esos, de momento, no hemos pensado demasiado. Yo me hacía una autocrítica personal pensando que, bueno, probablemente llega un momento en el que hayamos cumplido con todos los estándares tecnológicos, seamos capaces de firmar, seamos interoperables, podamos bloquear cualquier ciberataque, pero mis usuarios de la administración siguen llamándome, esta mañana me han llamado 2 veces, y lo único que me han dicho es las herramientas no corren, los ordenadores van lentos, tardo muchos minutos en abrir un PDF. Entonces, esto es una crítica un poco al exceso de teorización en materia de administración electrónica. Se ha escrito mucho en administración electrónica, mucho, y realmente sabemos dónde tenemos que ir, pero centrémonos en el día a día de la gestión, porque al final uno de los principales usuarios de la administración electrónica somos nosotros mismos, ¿vale? Entonces, nuestro planteamiento es quizá que para correr la maratón hemos diseñado un buen plan de entrenamiento, tablas de ejercicios y una buena planificación, pero las zapatillas, los equipos, el día a día se ha quedado por el camino, ¿no? Eso, yo creo que en eso hay que incidir. En segundo lugar, un reto abrumador, yo creo que es el principal reto de todos, es el tema de la cultura de la transparencia.
Peter Drucker decía que la cultura organizativa se come a la estrategia para desayunar. ¿Cómo vamos a ser capaces de implementar un plan estratégico si la propia cultura de las organizaciones sobrepasa a la estrategia de las mismas? Fermín Cerezo, que es para mí un ídolo en todo esto, ha teorizado mucho y ha llevado al terreno material el tema de la cultura de la transparencia. Debemos ser capaces de inocular el virus, si queréis decirlo así, de la transparencia en la gestión. Desde Diputación el planteamiento va a ser el siguiente. En la medida que seamos capaces de introducir la transparencia en todas aquellas variables de los sistemas de gestión por procesos, cuadros de mando, ciclos de mejora continua, en la medida que todo eso cale en la organización, probablemente trascienda al día 9, al día 10, al día 11 y la cultura de transparencia se quede en nuestra organización. Es realmente difícil porque digamos que las organizaciones no traían de oficio esa cultura de la transparencia, pero se puede aprender. Dentro de ese reto de la cultura de la transparencia, a mí me gustaría poner el dedo en la llaga con el tema de la protección de datos, la gran olvidada, la LOPD. Entonces, esa tensión tan fuerte que existe entre transparencia y protección de datos, derecho fundamental sí, derecho fundamental no, a la hora de abrir nuestros portales de transparencia deberíamos ser muy rigurosos en cuanto al cumplimiento de la protección de datos. Nosotros, por ejemplo, nos sometimos a una auditoría muy dura en términos de LOPD, que superamos, no voy a decir con nota, pero que superamos, y el resultado ha sido obtener una serie de indicadores, unos parámetros que nos permiten colgar la información en la web institucional y en el portal, lógicamente, habiendo superado los filtros de la LOPD. Es decir, que tenemos la seguridad de que lo que estamos publicando no contraviene las disposiciones de la ley orgánica. Ese es un reto fundamental. Por otro lado, el reto de la rendición de cuentas, que es para mí la última obsesión, por así decirlo, porque probablemente llegaremos a ser los más transparentes. Estoy convencido de que los equipos de gobierno y los políticos serán capaces de explicar a la ciudadanía, rendir cuentas de por qué han tomado una decisión, por qué han adoptado este camino, por qué han gastado estos recursos, pero mi pregunta está en cuál va a ser el testigo que va a recoger la ciudadanía. Es decir, ¿está la sociedad a la altura de las circunstancias para rendir cuentas a los equipos de gobierno? O'Donnell decía que existía un tipo de contabilidad que era la contability vertical, que es la que se rendía cada 4 años en elecciones, pero realmente la sociedad debe ser consciente de que esa reclamación supone su relación directa con la ciudadanía, perdón, con los equipos de gobierno. A mí me gustaría leer una frase de Esther Arizmendi, sabéis que es la presidenta del Consejo de Transparencia, el otro día inaugurando una jornada en La Rioja, decía: la transparencia es mucho más que un cambio administrativo, es un cambio de hacer las cosas, porque sin preguntas no hay respuestas y sin respuestas no hay cumplimiento de responsabilidades. Desde nuestro plan estratégico vamos a intentar abordar la rendición de cuentas social desde el punto de vista de la formación y desde la difusión. Decía esta mañana un colega desde Twitter que los derechos que no se conocen no existen o no se exigen. En la medida que seamos capaces de formar, difundir, informar de la existencia de una serie de derechos, ya no solo de la transparencia, sino de acceso a la información pública, la sociedad será consciente del potencial que tiene la petición de esas demandas, ¿no? A mí me gustaría poner un ejemplo muy personal, si queréis decirlo así. Yo, la persona que más capacitada conozco para rendir cuentas en este país es mi suegro. Mi suegro es una persona que se acaba de jubilar, se ha jubilado en una empresa en la que ha estado trabajando 50 años, una multinacional americana. Empezó de mozo de almacén y se ha jubilado de director general para Asia y Europa, es decir, ha pasado por todos los estratos de la organización, pero digamos que ha crecido en una cultura americana. La empresa es americana y yo, cuando empecé a convivir con esa familia, iba los domingos a comer a casa de mi suegro, destapaba una botella de Coca-Cola y de repente no tenía gas. Y automáticamente cogía un papel y decía: estimados señores de Coca-Cola, acabamos de abrir una botella de la partida tal, y les mandaba una carta a los señores de Coca-Cola.
hacía un ejercicio de responsabilidad en términos de calidad, y a los 2 meses Coca-Cola le devolvía: muchas gracias, somos el departamento de calidad. Le mandaba 2 cajas de Coca-Colas y le agradecía. Con el tiempo empezó a reclamar a lo público. Me contaba a mí, porque sabía que yo cojeaba de ese palo: me han dado cita para la vacuna de sanidad y me han atendido 1 hora tarde. Y yo decía, bueno, sí, he ido al defensor del pueblo. He escrito una carta al defensor del pueblo. Y decía, bueno, perfecto. El defensor del pueblo le respondía y le decía que gracias, no sé qué, no sé cuántos. Pero al mismo tiempo a mí lo que me fascinaba era que era igualmente agradecido. Viven en un pueblo y el ayuntamiento hizo una exposición, imágenes históricas, no sé qué. Escribió al alcalde para decirle muchísimas gracias por el esfuerzo de esa exposición, porque entendemos que ha revivado la cultura. Es decir, que era exigente y agradecido, en la medida que sabía cuáles eran sus derechos, se cumplían o no, y sabía decirle al equipo de gobierno: lo está haciendo usted bien. Termino ya. Esa experiencia a mí me vale mucho, porque su hija, la que es ahora mi mujer, ha nacido con esa cultura de la rendición. Entonces, ahondando más en mi vida personal, ahora que no soy nadie, mi hijo va a un colegio que está a las afueras de Valencia, yo vivo en Valencia, y tarda más de 1 hora en autobús para llegar al colegio, cuando hay un reglamento del Estado que dicen que solo puede estar 60 minutos. Mi hija quería ir al defensor del pueblo, perdón, mi mujer quería ir al defensor del pueblo. Yo le dije, hombre, no hace falta llegar a eso. Y dice, no, hay que ir al defensor del pueblo. El planteamiento, cuando lo hizo en la parada del bus con las demás madres, a mí me sorprendió muchísimo, porque las más madres dijeron: ¿para qué criticas o para qué exiges si no vas a conseguir nada? Claro, el planteamiento es: hay que romper con esa brecha de poca identidad, de reclamación, e inocular primero la cultura de transparencia en las organizaciones y luego inocular en la sociedad la exigencia, la rendición de cuentas y el agradecimiento del servicio público. Gracias. Muchas gracias, Borja, por tu intervención. Simplemente una puntualización: que a mí me conste, no nos sponsoriza Coca-Cola, que conste. Esto ha sido aquí por obra y gracia de Borja, y realmente ha puesto el dedo en la llaga en un tema de mucho interés y de mucha relevancia, que cuando se habla de transparencia se aborda muy poco, que es precisamente en el cambio de mentalidad, no solo de la Administración. Se habla mucho de cambiar la cultura organizativa, de que tenemos que estar en el ADN de la Administración, implementar por completo la transparencia, pero se habla poco de la ciudadanía. Realmente de estos 2 focos sobre los que actúa la transparencia, la publicidad activa y la publicidad pasiva, se polarizan de un modo muy distinto. Pongo siempre el ejemplo del portal de transparencia. Los datos que ofrece el Consejo de Transparencia es que el portal ha tenido unas visitas de 3,5 millones de personas. Un año aún no tiene, en tanto que ejercicio del derecho de acceso solo hay, los datos eran de septiembre, 2.900 y algo solicitudes ejercidas por 800 personas. O sea, es decir, que la gente no conoce el derecho de acceso, no conoce esa capacitación que le da la sociedad. Entonces, de los 3 retos de los que nos ha hablado Borja, coincido con todos ellos, pero realmente considero que el que más atención necesita, y que desde luego el día que la sociedad esté suficientemente capacitada y legitimada, o que se considere legitimada, porque eso que apuntaba de ¿y para qué?, ¿no? Yo, que soy mucho de pedir la hoja de reclamaciones y de estar todo el día reclamando en todas partes, sí que es cierto que la gente que está contigo te dice ¿y para qué? Pues precisamente para eso, para exigir, para que los que son responsables realmente asuman esa responsabilidad y tengan una serie de consecuencias. Y no se conseguirá 1, 2, 3, 4 veces, pero al final a la 6ª, a la 7ª o a la 8ª, o al final, cuando ya todos creamos de verdad en la cultura de la rendición de cuentas y en la exigencia de responsabilidades, llegaremos a ello. Así que muchas gracias por la aportación, Borja, de inestimable valor, por supuesto. Para continuar, vamos a hablar con Alberto Ortiz de Zárate. Él es un gran experto en la materia, también conocido probablemente por todos los que estáis aquí sobradamente, licenciado en Psicología y posgrado en Psicología aplicada a la empresa, es pionero en la apertura de datos públicos y en la implantación de políticas de gobierno abierto. Tras 10 años como responsable en los servicios ciudadanos de atención pública en el Servicio Vasco de Salud, ingresa en el Gobierno vasco, donde ocupa primero el puesto de jefe de proyectos de modernización y con posterioridad el de director de atención a la ciudadanía. Tiene un amplio currículum. En el 2010 diseña el programa Open Data Euskadi, que es la primera iniciativa de datos abiertos fuera del mundo anglosajón, y es además autor del modelo Ludo de gobierno abierto. En 2013 funda alorza.net, que es una empresa en red de asesoramiento al sector público en gobierno
gobierno abierto e innovación pública y que además desarrolla proyectos tanto en Latinoamérica como consultor senior del Banco Mundial como a lo largo y ancho de toda la península ibérica. Es además autor y coautor de varias publicaciones, entre las cuales vamos a destacar el emprendizaje público, del que se hablaba esta mañana, innovar desde dentro de las administraciones públicas, y también ha participado en el libro colaborativo Guía Práctica para Abrir Gobiernos. Muchas gracias, Alberto. Cuando quieras. No, muchas gracias a ti. Mira, aparte de agradecer esta ocasión a la organización, porque yo sé que todo el mundo quería hablar en esta mesa, ¿no? Era una mesa estrella. Quería preguntar a la audiencia quiénes estáis a punto de salir con el portal de transparencia y de cumplir con la ley de transparencia. Más de uno, ¿no? Bueno, eso es lo común en ese momento, ¿verdad? Aunque la transparencia nunca estuvo prohibida, podríamos haberla ejercido desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que a la Administración solemos esperar a que nos venga una ley que nos obligue un poco a hacer las cosas. Es normal también porque hay que hacer muchas más cosas, como administración electrónica, como, en fin, como suministrar los servicios diarios que damos a los vecinos, y hasta que no nos obligan un poco no llegamos. Bien, pues sabiendo esto y siendo, por lo tanto, realista, no sé dónde tengo que enfocar con esto, a ver. Bien, pues traigo solamente una diapositiva, no más, que sería un poco la hoja de ruta para aquello que se ha repetido en la mesa varias veces. Vale, el día 9 de diciembre, que es el día de la purísima transparencia, justo después de la Inmaculada, algo cambia, ¿no? De repente hay una obligación de cumplir una serie de cosas, pero sabemos que es el inicio de un camino, que es poca cosa. Entonces yo ahora estoy asesorando a algunos ayuntamientos y a algunos otros organismos, me dicen, bueno, bien, esto de que ese punto de partida ya me lo sé, pero ese camino, ¿cuál es? ¿No? ¿Me lo puedes dibujar? Y he hecho un gráfico muy sencillo que quiere explicar esto. No sé si se ve tan bien. Lo que hemos hecho es llevar la transparencia a un plano cartesiano, que tiene dos ejes. En el eje vertical teníamos la cantidad. La transparencia tiene algo que ver con la cantidad. Se ha mencionado antes, por ejemplo, el índice, el ITA de Transparencia Internacional, etcétera, que son índices que van sobre todo a cantidad. Te dicen, usted tiene que cumplir 80 ítems. La calidad, bueno, pueden ser todo PDFs, enlaces sin más, puede ser poco legible, y cumples. Pasas el listón y cumples. Y de hecho, la ley española, yo diría que tiene mucho de esto. La ley 19/2013 habla muy poco de la calidad. Hay algún parrafito que nombra de manera vaga, pero no te exige. Si mañana cumplimos con los ítems que vienen más o menos apuntados en esos tres apartados, de información corporativa, legal y económica, cumplimos. Nadie nos puede decir que no cumplimos. Bueno, esto se puede discutir si es el mejor trampolín o no de salida, pero en todo caso es un trampolín de salida, hay que ser positivos. De aquí partimos. En cuanto a cantidad, ahora bien, creemos que en calidad se puede hacer muchísimo más. Por eso he dibujado esa raya que veis horizontal, que para mí es lo que nos marca la ley. La ley te dice, no bajes de aquí. Si en lugar de los 50 ítems publicas 49, te falta uno. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues tenemos que buscar escenarios de mayor calidad. Y he dibujado tres escenarios y una especie de horizonte hipnótico. El primer escenario sería el de la transparencia comunicada. Día 1 tenemos un portal con los ítems cubiertos, pero seguramente pues mucho PDF, mucho escaneo, mucho informe difícil de entender. Bien, el efecto de esa transparencia hacia la ciudadanía es cero, o cercano a cero. Quizás, hombre, a la oposición le vendrá bien, a algún periodista, pero a la ciudadanía general, nadie. Mi madre no va a saber entenderse con esto, y yo igual tampoco. Por lo tanto, queda un segundo paso. Ese segundo paso es esos contenidos de información, exponerlos de manera atractiva, sencilla, comprensible, interactuable. Y para esto hay sistemas. La buena noticia es que los hay. A través de infografías, de mapas, de gráficos, de visualizaciones o incluso a través de historias narradas. Por ejemplo, ya hay ayuntamientos que están usando una plataforma de la Fundación Cibio, y hago publicidad de una gente que no soy yo, que eso estará permitido, que a su vez recicla una plataforma británica en donde exponen los presupuestos y la contratación, es decir, la ruta de dinero público, de manera gráfica. Y tú puedes verla en distintos grados de profundidad. Puedes verla como una mera presentación de áreas de distinto tamaño, que te da una idea de cómo es el presupuesto, o puedes verla partida a partida, llegando a cada empresa que ha contratado el ayuntamiento y viendo qué hizo. Bueno, pues ese tipo de instrumentos son los que llamamos de transparencia comunicada, de manera de que alguien pueda entrar ahí y entenderlo.
Claro, ¿qué ocurre? Que para llegar a la transferencia comunicada nos hace falta algo, y ese algo son datos. De un PDF no haces un gráfico. Tienes que pasar del PDF para entendernos a la hoja de cálculo, a lo que puedes jugar. Ya mejor si en el viaje haces datos abiertos, pero eso era otra disciplina que no era la de hoy, aunque tenga mucho que ver. Pero de luego, para pasar de mera información a gráficas, te hacen falta datos. Bien, hemos conseguido un estadio interesante, ¿no? Y además bonito porque es visual, interesante, se comunica. ¿Qué nos puede ocurrir? Que todavía esto no sirva para mucho, porque la mera información pintada todavía no explica qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Por ejemplo, algunos conoceréis un portal que se llama SIE Local, que ya está pintando información de todos los municipios, y me suelo divertir yendo a dar charlas y sacando los colores a los ayuntamientos, ¿no? Y digo, mira, tu ayuntamiento gasta más en capítulo 1 por habitante que los de al lado. Entonces te dicen, hombre, pero yo no externalizo nada. Digo, o sea que tienes una política concreta. ¿Y la has explicado? Pues no. Bien, por lo tanto, llega el momento en que hay que poner en relación la información con tus planes, tus proyectos y tu visión, que es lo que le obsesiona ahora mismo a Borja, ¿no? Hay que hacer rendición de cuentas. Que dice, oye, mira, esos datos que tengo son mejores o peores en función de lo que yo planeé hacer y en función de si alcanzo unos objetivos y, a ser posible, unos impactos en la población. Eso me va a ser interesante. Digo, yo quería haber hecho 10 bancos y he hecho 7, pues mal. Quería haber hecho 10 y he hecho 12, pues bien, ¿no? Vamos bien por aquí. Bien, ¿qué ocurre? Para pasar de la mera transferencia comunicada a rendición de cuentas hace falta un elemento, que es gestión. Hay que introducir herramientas de gestión, que no siempre las tenemos. Yo estoy encontrando ayuntamientos que no tienen ni siquiera un plan de gestión para sus 4 años. ¿Y qué vais a hacer? ¿Abrir la persiana y cerrarla todos los días? ¿No? Si no tenéis plan de gestión, no se sabe bien qué vais a hacer ni los vecinos saben qué queréis conseguir. Por lo tanto, hay que hacer mucho hincapié en que nos está faltando gestión. Y además a varios niveles. Alta gestión de cuál es el plan para 4 años, pero también los proyectos que tenemos, cómo evolucionan, pero también las políticas que planteamos, qué impactos causan, etcétera. Bien, imaginemos que hemos llegado a ese estadio. Bueno, esto ya es un punto realmente complicado y relevante. El que llegue aquí, felicidades. Con todo, es probable que la ciudadanía no haga mucho caso, que pase lo que decía hace un momento Conchi, que nadie nos haga preguntas, etcétera. ¿Qué ocurre? Hombre, pues que tenemos que involucrar a la ciudadanía y esto no sucede de manera espontánea. Hay que hacer fomento de la transparencia, fomento de la rendición de cuentas, mejor, para involucrar a la ciudadanía y que se produzca esto que estoy llamando yo control social, auditoría social. Una ciudadanía que quiere entender cómo funcionan sus diputaciones, sus ayuntamientos, su gobierno autónomo y que tenga cierto interés en involucrarse, si no en todo, en alguna parte. Yo, por ejemplo, como padre me interesa mucho cómo se gestiona el deporte escolar y como aficionado a la música, los conciertos que pueda haber. Bueno, pues conseguir que la ciudadanía se involucre en los temas que le interesan, pero eso no va a ocurrir espontáneamente. También creo que ha dicho algo Borja de hacer difusión, de hacer formación, hacer premios, como contaba también nuestra compañera. Bueno, pues que hay que conseguir llegar a los ciudadanos con esta materia y esto empieza por las escuelas. Si conseguimos que los chavales a las escuelas hagan ejercicios de entender lo que es una rendición de cuentas, llegarán a ser adultos más parecidos al suegro de Borja. Por cierto, que yo no iré a las comunidades familiares nunca. Eso tiene una exigencia horrorosa, pero bueno, ese es otro tema. Bien, ¿y qué hace falta para llegar a esto? Hombre, pues hace falta, como hemos dicho, empoderamiento social, hace falta ir a la sociedad y animarles. Bien, por fin nos queda una última casilla que para mí no es un estadio, sino un horizonte, es a donde tenemos que mirar, nunca llegaremos a ello 100%, que es a medida que vamos ejerciendo esta auditoría social en base a la rendición de cuentas, estamos con la ciudadanía trabajando, vamos a ir ganando legitimidad, aunque eso sea porque el roce hace el cariño, y vamos a ir avanzando hacia lo que llamamos una corresponsabilidad social, una sociedad que quiere generar bien público con nosotros. Y voy a acabaros con una anécdota para que se entienda este punto. Algunos conoceréis a Raúl González, un exfutbolista desde hace 2 días, ¿no? Este hombre fue un pionero que emigró a Alemania antes que otros y cuando llegó ahí al Schalke 04, recuerdo que le entrevistaban y decían, Raúl, tú eres el primero en llegar a entrenar tan en Alemania como hacías en Madrid. Dice, sí, pero me cuesta más aquí. Y dice, ¿y por qué? Bueno, y por ejemplo, salió a la calle, cogió una pala y estaba limpiando la nieve de la acera antes de ir a entrenar. O dice, pero es que tú eres de verdad
el tío más cívico que hay en el mundo. Dice, no, aquí te multan si no limpias la nieve de tu acera. Vale, esto es corresponsabilidad. El día en que lleguemos a que cada ciudadano se limpie la nieve de su acera, la transparencia habrá logrado su objetivo. Y eso es todo. Muchas gracias. Un momento publicitario. Muchas gracias, Alberto, por tu aportación y con ese modelo que además estoy absolutamente de acuerdo. La ley es simplemente un suelo de mínimos, no es un techo de máximos y, por lo tanto, una vez que se cumpla, que evidentemente hay que cumplir la ley, hay que aspirar mucho más a ello. Y aún cumpliendo la ley, es cierto que no va a servir de nada todos esos portales de transparencia que van a tener pues muchos PDFs, mucha información. Borja hablaba de su suegro, a mí me gusta hablar de mi padre, que es el ciudadano analógico, que coge y que tiene unos dedos además enormes y solo con el teclado automáticamente bloquea todo el equipo, con lo cual imaginaos ya una vez que accede, ¿no? A mí a veces me cuesta acceder a la información, no quiero pensar qué hace él. Precisamente por ello, información tal como la económica, que además puede facilitar efectivamente una mayor rendición de cuentas, no puedes limitarte a cargar absolutamente toda la información, las cuentas generales, la liquidación presupuestaria, los presupuestos, no. Tienes que hacer resúmenes ejecutivos, posibilidades, gráficos, visualizar la información de un modo claro, ofrecer información de calidad. Precisamente lo que decía él, y desde luego el control social, que es un paso inigualable y para el cual es muy necesario lo que decía Borja, la transparencia divulgativa, la transparencia colaborativa y ya el ejemplo que ha puesto evidentemente de Raúl y de la participación. Cierto es que la presión de la sanción, que no existe en este caso, no nos olvidemos. El otro día me preguntaba un concejal, ¿y si no cumplimos la ley, qué? Decía, bueno, pues saldrá en el periódico. Como mucho, ¿no? Yo estoy en un ayuntamiento que es relativamente grande y que a lo mejor consigue concentrar la atención periodística. En un ayuntamiento pequeño, pues a lo mejor le puede preocupar que le venga a protestar el vecino, pero no hay una sanción. Y bueno, al principio, sobre todo, para gestionar ese cambio, para esa transformación, si no viene de serie, pues la sanción no está mal, no está mal. Por eso es muy importante también esa corresponsabilidad, esa exigencia ciudadana, ya que no hay sanción, que por lo menos el ciudadano exija esa participación. Bueno, y ya para finalizar con las intervenciones en la mesa, le damos la bienvenida a Borja Mayor Barba, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración General de la Comunidad de Madrid, de la rama jurídica, que nos va a aportar además la visión de un gobierno local intermedio a medias, porque es una comunidad autónoma uniprovincial, con lo cual tiene las preocupaciones de una comunidad autónoma, pero los deberes de una diputación provincial también respecto a los municipios que forman parte de su ámbito territorial. Ha desempeñado responsabilidades de gestión en distintos puestos, como la jefatura de área de ferias y artesanía, otras jefaturas de área, y desde junio del 2014 es subdirector general de calidad de los servicios en el marco de la labor desarrollada por la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención Ciudadana. Además, nos trae un proyecto muy reciente, recién salidito del horno, que habréis visto todos en la prensa estos días, como es el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, que brevemente, para que no nos sancione a nosotros la organización, nos va a pasar a exponer. Muchas gracias, Borja. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias a la organización por invitarnos y por contar con nuestra presencia y buenas tardes a los compañeros de mesa y a todos ustedes. Al hilo del epígrafe, del título de la mesa, el reto de la aplicación de la transparencia, yo quería compartir nuestra experiencia como órgano coordinador de la puesta en marcha precisamente del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, lo que ha sido nuestra experiencia en poner en marcha un portal en un tiempo reducido. Tras las últimas elecciones en mayo, en julio la Dirección General recibió el encargo de coordinar la puesta en marcha del portal de transparencia, tarea que asumimos con ilusión y no sin vértigo. Abordamos el tema desde una perspectiva, creo que sencilla y lógica, que fue coger la ley de transparencia y determinar y ver cuáles eran las obligaciones más próximas que nos imponía la ley, que no eran otras que la creación del portal de transparencia y la generación de un procedimiento electrónico de solicitud de acceso a la información pública. Lo abordamos desde la perspectiva de la propia ley, como digo, y en cuanto a la estructura de la información del portal, entendimos que lo más aconsejable era que en la medida que los ciudadanos ya iniciados en la cultura de la transparencia seguirían como guía la propia ley, estructuramos la información en ese sentido, información organizativa, información de relevancia jurídica e información económica. Creo que es importante y ha sido importante en nuestro caso a la hora de poner en marcha toda esta actividad, que al principio cuando la abordamos a mí personalmente me generaba un poco de miedo decir,
nos tenemos que dirigir a una administración bastante grande y esto es trabajo de todos. Pensaba que nos íbamos a encontrar no trabas, ni mucho menos, pero resistencia no de quien debe de generar la información, de los propios compañeros, y he de decir con orgullo que no ha sido así. Es un proyecto en el que la gente ha colaborado con mucha ilusión, se han involucrado todas las consejerías y hemos contado también con un liderazgo que creo que es esencial de los responsables políticos encargados de llevar a cabo esta misión. Aparte de las obligaciones mínimas legales, creo que tampoco somos originales y decimos que hemos tenido en cuenta otros indicadores, como el de transparencia internacional, a la hora de ir un poco más allá de las obligaciones legales impuestas. Como cuestiones novedosas y que parece que generan interés en la gente, se ha empezado por una transparencia de los responsables políticos, se ha decidido la publicación de todas sus declaraciones de bienes, de sus declaraciones de la renta. Se ha apostado que en el portal de transparencia sea una herramienta de comunicación directa de los responsables políticos con los ciudadanos, para la cual se ha facilitado todas sus cuentas de correo electrónico con sus cuentas de redes sociales. Se ha decidido publicar geolocalizaciones como para localizar todos los servicios públicos. Y más allá de ello y más allá del cumplimiento legal, yo creo que es un elemento importante de los portales de transparencia. Muchas veces hablamos de transparencia, rendición de cuentas, nos quedamos en lo que gana este señor o en qué dotación económica tiene esta partida presupuestaria. Y yo creo que más allá de eso al ciudadano también le interesa y debe de conocer qué es lo que la Administración hace, qué compromisos tiene la Administración con ese ciudadano, de forma que, bueno, hemos publicado un plan de gobierno de una manera, creo que estructurada, por consejerías, con todos los compromisos que asume el Gobierno en esa materia. Y además, pinchando en cada compromiso, el ciudadano podrá tener acceso a las acciones concretas que se ha desarrollado con cargo a ese compromiso, con la fecha de realización y con el responsable de esa acción. Yo creo que es un elemento muy positivo, primero, para que el ciudadano sepa qué se hace, cómo se hace y por quién se hace, y yo creo que también es un elemento positivo para excitar el celo de las propias direcciones generales responsables de cada actividad, que también estarán interesadas en que se vea lo que se hacen y que nadie le dé un toque de atención, decir, oye, que con cargo a tu compromiso no hay ninguna actuación colgada. Entonces, eso en cuanto al portal de transparencia ha nacido desde la modestia, yendo al cumplimiento legal, pero yo creo que con una verdadera vocación, sin ánimo de ser reiterativo, de que la transparencia ha venido a quedarse, con una verdadera vocación de mejora. En cuanto al procedimiento de solicitud de acceso a la información pública, nosotros esperamos que lo utiliza poca gente, no porque no haya cultura de transparencia, sino porque el portal de transparencia ya genere mucha información. El proceso, pues bueno, adaptándose también a las nuevas exigencias legales, se accede con su correspondiente certificado de firma digital, o bien puede instarse también a través presencialmente a través de los registros. Al margen de la puesta en marcha de este portal de transparencia, tampoco nos hemos olvidado de las entidades locales. Las entidades locales que yo siempre digo que lejos o más allá de la sofisticación de la administración electrónica, por los portales de transparencia, son o sois administraciones sometidas, sois las más transparentes en la medida que rendís cuentas. Personalmente, estoy convencido que todos los alcaldes, cuando salen de su casa, ponen un pie en la calle y alguien les recuerda que la calle no está limpia y les tiene que dar alguna explicación. Van al bar y les recuerdan que a ver si les amplía el horario, que los chavales se van al pueblo de al lado a disfrutar del ocio. Es decir, son administraciones o sois administraciones que estáis sometidas a una constante rendición de cuentas casi a título personal. Como complemento a medidas llevadas a cabo por otras administraciones, como el acuerdo marco del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con la Federación de Municipios para dotar a los municipios de portales de transparencia, desde la Consejería de Presidencia se firmó un acuerdo marco también con la Federación de Municipios Madrileños para la aplicación y la implementación de la Ley de Transparencia,
donde además de apoyo técnico que ya presta la Agencia de Comunicación e Informática de la Comunidad de Madrid, ICM, de dotarles de sedes electrónicas y dentro de ellas de zonas de transparencias, prestando todo su asesoramiento técnico, pues también hemos colaborado con los municipios de menos de 20.000 habitantes en acciones formativas para explicarles la transparencia, las obligaciones a las que están sujetas y, bueno, para recordarles que más allá del cumplimiento legal hay mucha información que exige la Ley de Transparencia que ya se tiene, que ya se estaba facilitando por los ayuntamientos por normativa sectorial de contratos, de ley de base de régimen local, de dar ya o publicar en diferentes boletines toda la información. En definitiva, para mí personalmente, creo que para nuestra dirección general ha sido una experiencia satisfactoria, ilusionante. La transparencia, como ya se ha dicho, creo que no ha venido para quedarse. Hemos de aceptar el reto que nos lanza, no solo a efectos de generar información, sino de obligarnos a nosotros mismos a planificarnos, a fijarnos indicadores y a evaluarnos, y en ello estamos. Tenemos el reto de ir mejorando todo nuestro portal, datos abiertos, participación ciudadana y generar nuevos contenidos y nuevas informaciones que sean demandados por los ciudadanos. Muchas gracias por tu intervención y felicitar a la Comunidad de Madrid por la rápida puesta en marcha del portal de transparencia que todos examinaremos atentamente para ver qué se puede aprender del mismo. Y enhorabuena también por establecer esas líneas de comunicación directas a través de redes y de correo electrónico. El tema de las redes sociales y la administración pública daría para otra mesa, no prácticamente para otro foro, pero desde luego es una muy buena iniciativa, así como también el tener un plan de gobierno estructurado desde el cual poder efectuar la rendición de cuentas. Y efectivamente, algo que has señalado y que tiene mucho interés es el principio de proximidad. El ayuntamiento es la administración más próxima a los ciudadanos y así lo perciben ellos, que exigen continuamente la información. Pues vas a llevar al niño al colegio, estás comprando el pan y nadie distingue si en ese momento estás como alcalde, como concejal o no. Por eso precisamente digamos que es donde más debemos de esforzarnos para ello. Y ya para finalizar, ya estamos mal de tiempo, simplemente voy a dejar un par de ideas fuerza y agradecer, por supuesto, a los ponentes la participación. Simplemente me gustaría recordar que en estos momentos en los que las diputaciones debéis de estar ya un poco preocupadas por el INDIP, que estará a punto de salir, el de 2015, que lo que hay que cumplir es la ley, que es la transparencia, que el 10 de diciembre no es la meta, que es una casilla de salida a partir de la cual, si no se ha llegado al 100%, pues se puede llegar al 100%. Hay que intentarlo día a día y continuando con el trabajo. Está de moda, pero no es una moda, ha venido para quedarse, y también que es un medio para la consecución de un fin, que es el gobierno abierto a través de la participación ciudadana, del control social y, evidentemente, de la corresponsabilidad. Y ahí es precisamente donde las diputaciones, como entidades sujetas a la propia ley de transparencia, pero también como instrumento de apoyo, como instrumento vertebrador para que las entidades locales de su término provincial puedan cumplir también la ley de transparencia, deben actuar, tienen un papel fundamental para la consecución de su objetivo. Y francamente creo que a estos efectos los ponentes de la mesa de hoy han arrojado mucha luz, porque, como digo, me parece que su composición ha sido de lo más idónea, porque ha combinado todos los extremos aplicables y además nos han expuesto proyectos de mucho interés. Yo, que soy de las que me brujuleo mucho por las páginas web y estoy continuamente observando, no perderé de vista, desde luego, los de las 3 entidades públicas que tenemos aquí. Ya los tenía fichados, la verdad, para qué decirlo, pero cierto es que el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid me lo tenía apuntado todavía para ver, que todavía no había tenido tiempo, y seguiré, como no, siguiendo la extraordinaria labor de Alberto, que, vamos, es magnífico. Muchas gracias a todos, muchas gracias, desde luego, al Club de Innovación, a Partenalia, a la FEP, al INAP, por acogernos, y espero que la mesa haya sido de interés para todos ustedes. Muchas gracias.